a la salud y a todo el ecosistema, ¿no? Ese es el motivo. Hola, Así que buenas ahí. tardes. ¿Me Buenas, escucha, profe. profe? Sí, sí. Hago una consulta, profe. ¿Cómo va a ser el próximo parcial? Y exactamente igual que el primero, nosotros tenemos el 15, el parcial, 15 de noviembre, que es presencial en la UPT, igual Claro, que el primero. pero quería Entonces, la saber, clase perdón, quería anterior, saber si tenía algo sí, que ver con la visita de las dos plantas. no, no, no. ¿Por ¿No? qué? No, te voy a explicar por qué. Eh, a los que hayan ido a la visita, ahora les pregunto, espero que les haya servido. La visita es como un plus, pero como esa visita se hace en un horario que no todos pueden porque tienen compromisos laborales y todo, sería de alguna manera injusto para aquel que no pudo ir que yo lo tomara en el examen. Por eso no va a estar en el examen. Obviamente, quien fue, de alguna manera está demostrando una proactividad y un entusiasmo por aprender, que en caso de que si tengo que redondear la nota y fue a la planta, y lo voy a redondear para arriba, porque de alguna manera el hacer el esfuerzo de ir a la mañana ya, en este caso a Bernal, o los que van a ir ahora a hacer el esfuerzo para ir a la planta acá en el Jahuel el 7 de noviembre, bueno, muestra proactividad y entusiasmo por aprender. Bueno, entonces es tenido en Bueno, cuenta, pero, profe, aunque no profe, forma profe, formalmente parte de la nota. discúlpeme, lo corto acá por lo que acaba de decir, Sí. esto de que uno demuestra proactividad. Mm, En mi caso, yo hubiera querido ir, mm. pero no, lamentablemente no puedo. Por O eso, sea, pero por eso no te no, no, perjudica. pero Si sí, yo te lo está bien, pero tomara en eso es el lo que voy, parcial, porque usted podría acaba de, perjudicarte, pero de esta manera a vos claro, no te perjudica. claro, pero como usted acaba de decir recién, no, porque por ahí, por ahí le puede ayudar en el parcial o algo más. Por Y eso le digo, no, o sea, no es que uno no, no, no tal cual. quiere ir. Si vos te fijas, Yo, el objetivo cuál es. Al que no pudo ir, no, que no se perjudique en nada. Y el que claro, fue, que hizo el esfuerzo, bueno, de alguna manera para mí tiene un valor. Pero no es la idea que el que fue se va a beneficiar y el que no fue se va a perjudicar. como El yo que le, no fue no se beneficia ni se perjudica y bueno, el que fue tiene Profe, todo pero yo me el anoté en beneficio. el anterior No, no había y no cupo. hubo cupo. No, no, exactamente, no siempre hay. Por eso vos tampoco te vas a ver perjudicado. ¿Entendés? No es que alguien se beneficie y como alguien se beneficia, otro tiene que salir perjudicado. No, para nada. No, Ese es no, Hola, el sí, buenas eso punto. lo tardes. entiendo, profe. Y los que sacamos 6, no hay posibilidad de entrar en promoción. ¿Sí? Haceme un buen segundo parcial y hablamos. Es así. Ah, genial, ¿Por entonces. qué me interesa? ¿Por qué yo hago esto? Hay profesores que te dicen, no, mira, si sacaste 6, fuiste. Bueno, yo, como quiero que aprendan, y si vos te ponés que haces un muy buen segundo parcial y te sacas 8 o 9, ¿no? Y bueno, aprendiste, me demostraste que aprendiste. ¿Qué es el fin último de por qué estamos acá? ¿Para qué? ¿Aprender para qué? Para que después te vaya bien en la vida profesional. Entonces, de alguna manera el objetivo se cumplió. Entonces, yo soy muy, quizás, insistente en eso. Es decir, vamos a la esencia. ¿Para qué estamos acá? ¿Para aprobar exámenes o para aprender? Para aprender. El examen es como una consecuencia natural que se tiene que dar cuando vos estudiás y estás en un buen día y desarrollás el parcial, ¿no? Así que a los que sacaron 6, obviamente que siguen en carrera. Por ahora, enfóquense en el 15 de noviembre y el segundo parcial. Una Esa es consulta, la. profe. Sí, Los que sacamos 6, ¿tenemos que hacer el trabajo práctico o no? no, no. Solamente Perdón, enfócate en profe. el 15 de noviembre, segundo parcial. Ahí tiene que estar tu foco. En un muy buen segundo, a ver si te podés llevar la materia promocionada. Y también hay que Profe, entregar sí. antes de que termine la cursada los tres informes, ¿no? Claro, eso sí, el NotiUPE, obviamente, son 3 notitas relacionadas con el medio ambiente que hay que subir al campus. Pero eso Ah, sí, es la nota con un muy breve análisis, ¿no? Una cosa, es sí, profe, simple. porque Está yo esta bueno, es semana para ya lo conectarlos quería un poco hacer con las y sacármelo noticias. encima. O sea, ya directamente hago los tres y ya lo mando. Mm, exacto. Es algo simple, es para conectarlos, para que vean las noticias sobre medio ambiente y todas estas cuestiones, ¿no? Ese es el fin de ese NotiUPE. Bien.
Arranco ahora para que no me quiero extender después de las 8. Si alguno tiene más preguntas del parcial o del trabajo práctico, obviamente después las vemos al final de la clase. Pero quiero tratar de cumplir con la promesa de arrancar y terminar. Arrancar temprano para poder terminar a las 8. Yo quiero Bien, ver mi parcial, profe. Yo quiero saber en qué me Sí, equivoco. todo lo que es parcial por lo favor. vemos al final de la clase. Y si no, Perfecto. mándamelo por mail ahora. Mándamelo por mail, así yo te lo envío por mail la imagen del parcial. Sí, bueno. Si querés recuperatorio, te tomo recuperatorio, te lo hago más simple, no hay ningún problema. Bueno, después hablamos. Yo quiero saber nada más en qué me equivoqué, justamente Sí, para ¿no? no equivocarme después, Pero eso está profe. perfecto. Eso te lo mando, pero ahora déjame arrancar la clase porque si no vamos a Perfecto, demorar toda la perfecto. clase. Adelante, Mándalo por arranquemos, mail. profe. Ahí yo los miro todos los mailcitos que me llegan al campus. Así no, si Perfecto. no puedo arrancar la clase. Vamos, Bien. arranquemos. Ahí está. Bien, gracias. Contaminación de suelo. Veníamos viendo mucho de contaminación de agua, vimos contaminación de aire, ¿no? Que básicamente, si se acuerdan, el gran problema terminaba casi siempre concentrado en la combustión de fósiles, nafta, gasoil, fuel oil, que eso impedía, que eso terminaba siendo prácticamente la gran contaminación ambiental. Es decir, que si bien hay contaminación ambiental por parte de las industrias o incendios, erupciones volcánicas, algunas provocadas por el hombre, otras naturales, el gran problema de la contaminación del aire estaba relacionado ¿a qué? A la combustión de combustibles, ya sea en los autos como también en las centrales termoeléctricas, ¿no? Que funcionan a gasoil. ¿Qué era lo peor de todo para la contaminación del aire? El quemar, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? La quema de carbón. Exactamente. La quema de carbón es lo peor que hay. De todos los combustibles, el más contaminante del aire es el carbón, que es un poquito el videíto ese de esa ciudad que vimos de Mongolia, ¿no? Que obviamente una ciudad pobre que se calefacciona y vive alrededor del carbón, que es algo extremadamente muy abundante en esa zona. Cuando veíamos contaminación de agua, dijimos, bueno, ahí la contaminación de las aguas tenía dos grandes fuentes, obviamente el ser humano en las ciudades, ¿no? Los desechos cloacales, los desechos domiciliarios, era un gran contaminante de las aguas, y el otro el industrial, ¿no? Que había tantos tipos de contaminación del agua como tipos de industria, ¿no? Entonces, había esas dos grandes fuentes, ¿no? Las dos muy, muy grandes y las dos muy peligrosas, ¿no? Y ahora vamos a contaminación del suelo. Vamos a ver que el suelo, a diferencia del agua y del aire, tiene algunas particularidades, ¿no? Y también es un tema muy importante a estudiar. De todas las contaminaciones, por lejos, la peor de todas, la que más afecta a la vida en el planeta y a los seres humanos, es la de la contaminación del agua. Por empezar, si ustedes me dicen, ¿cuál es de las tres contaminaciones, de agua, suelo y agua, cuál es la más crítica por lejos? La del agua. ¿Y cuál es la segunda? La del aire. Y tercera, la del suelo, ¿no? Que sea tercera no significa que no sea importante, solamente que si usted me piden una priorización, es esa, ¿no? Es decir, si ustedes me dijeran, bueno, ¿por cuál de las tres empezamos? Empiecen por agua. Y como sociedad estoy Profe, hablando, ¿no? disculpe, ¿no? Sí. Pero el suelo no será por suelo primero porque si el agua se contamina primero por el suelo, ¿o no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Lo bueno que tiene el suelo es que cuando cae un contaminante, sea biológico o sólido, a diferencia del agua y el aire, no se dispersa, ¿entendés? Te queda concentrado ahí. Vos te me dices, pero ¿cómo? ¿No infiltra? Sí, hay un poco de infiltración, pero lo de los sólidos, excepto que el agua de lluvia lo diluya mucho, termina quedando en el lugar. Es el más fácil de remediar, ¿entienden? Esa es la gran ventaja del suelo, que cuando se contamina por algo, no es como el agua y el aire que enseguida se dispersa y va para todos lados. Tiende a quedar en el lugar, ¿entendés? Y eso, pensá que es un sólido. Voy a silenciarlo. Micrófonos, porque por favor. ruido, sí. De una noticia de otros países
Sí, De totalmente. hecho, de hecho puede ser, profe, que el del aire es el que nunca se recupera, la contaminación del aire nunca se puede Exacto. subsanar. Exacto. Vos tuviste un derrame, o por decir, vos tuviste una explosión. Todo ese humo que salió, ponerle que fuera tóxico, no hay forma de contenerlo. Una vez que la emisión del contaminante fue hecha, no hay forma de retenerlo. No hay forma de capturarlo. ¿Entendés? Ese es el gran problema que tiene el gas. En el caso del agua es difícil, pero a lo mejor se podría hacer. Vieron que algunos casos de derrame de petróleo en el mar se pueden contener. ¿Entendés? En el suelo la gran ventaja que si se te cae algo y va a tender a quedar ahí, ¿no? Excepto que llueva mucho y la misma lluvia te lo arrastre, va a quedar ahí. Porque fíjate que estamos hablando de un sólido, pensá que se te cayó una piedra. Entonces eso no es tan fácil. Por eso el suelo, la contaminación del suelo, si bien es importante, está en tercer lugar, ¿no? Entonces sería aire, no, agua, Agua aire y suelo. y suelo, exactamente. Ese es el orden de prioridad, de alguna manera, de temas para atender, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver temas del suelo. Bien, el suelo que cubre la corteza terrestre se formó naturalmente a través de muchísimos años. Y la pedogénesis es la ciencia que estudia la formación del suelo. Es decir, cómo el suelo se formó. Es decir, cuando vamos al jardín o al campo y vemos ese pasto con la tierra negra abajo. Eso se formó, para que eso se forme, tuvieron que pasar miles y miles de años, ¿no? Esa es la principal característica del suelo, que es algo natural, se formó y tardó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el suelo en sí es básicamente inorgánico, ¿no? Son básicamente roca, minerales, es decir, me refiero a roca desgastada por la erosión del viento y del agua, ¿no? Es decir, es como la arena. La arena en algún momento formó parte de una roca. La tierra también formó parte de una roca. Entonces es roca molida, roca erosionada, la tierra, mezclado con ¿qué? Con materia orgánica, ¿no? Que justamente el color negro te está marcando la que tiene alto contenido de materia orgánica. La tosca, ¿de qué color es? Colgada, ¿no? Media colorada, viste que es media marroncita Naranjada. clara. Bueno, ¿qué pasa? La tierra es tosca, la tosca que es tierra pero sin el humus, sin la parte orgánica, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, la tosca es netamente mineral, es tierra netamente mineral, mientras que lo que está sobre la superficie, en la pampa húmeda, es justamente lo que se llama este suelo vivo, horizonte A, tiene distintos nombres, ahora lo vamos a ver, que es una mezcla de los minerales propios de la tosca, más estas partículas orgánicas. ¿Y esas partículas orgánicas de dónde vienen? ¿De la de qué? De la descomposición. ¿De qué? De hojas, de ramas, de animales muertos, de insectos, de hongos, de bacterias. Todo eso forma el humus, ¿no? Que es materia orgánica de descomposición. Entonces, justamente la tierra cultivable, sembrable, donde crecen los árboles y las plantas, es esa mezcla entre lo mineral, tosca, y la parte orgánica, que es este humus, ¿no? Bien. Entonces, a lo largo, si ustedes empiezan a pensar, piensen en la Argentina, a lo largo de la Argentina vamos a ver distintos tipos de suelos. Hay algunos suelos, como los de la pampa húmeda o región central, que es donde estamos ubicados nosotros, que es una tierra negra, claramente negra, ¿no? ¿Por qué? Porque es rica en humus. Si vamos a Misiones, ¿cómo es la tierra? Colorada. Colorada. ¿Por qué? A pesar de que tiene humus, pero también tiene mucho hierro, eso le da ese color tan característico. De hecho, Porque la son una tierra de tierra Misiones es una volcánica, tierra muchos muy dicen. fértil, ¿no? Obviamente ustedes vieron la vegetación, Es muy arcillosa, ¿no? aparte de arcillosa. Entonces, entre el hierro, la arcilla, todo eso le da esa textura rara que tiene, porque vieron que la tierra colorada es más porosa, ¿no? No es tan compacta como la tierra negra, y Profe, aparte ahí en ese color. Misiones hay bastantes rocas también, tipo esa Sí, roca gruesa que se encuentra de los volcanes. sí. Además es una Mm. tierra extremadamente fértil.
Exactamente, y por eso se formó esa tierra tan fértil. Es decir, que por eso ustedes vieron la vegetación que hay en esa zona. Hay calor, hay humedad y un suelo muy, muy rico. Ese suelo también es muy rico porque hay mucha materia orgánica, hojas, bichitos y todo eso que van muriendo, cayendo y los descomponedores se encargan de seguir suministrándole esa fase orgánica al suelo. Entonces, esos son suelos vivos, suelos ricos, porque justamente están asociados a la vida, que es las plantas, los insectos, los microorganismos, los descomponedores y todo eso. Pero después también tenemos suelos áridos, ¿no? Una parte de Córdoba, San Luis, gran parte de la Patagonia, ¿no? ¿Qué, qué vegetación vemos en esas zonas áridas o semiáridas? ¿Cómo es la vegetación? ¿Qué es lo que crece? Es como más tipo arbusto, no hay tantos Arbustos, árboles. cactus, ¿no? Todas, y no es continuo, no es que hay un manto verde como hay en Misiones o en Corrientes o en Buenos Aires, sino que es discontinuo, ¿no? Uno ve la tierra toda polvorienta y cada tanto algo tipo matorral, arbustos, plantas con espinas, ¿no? Cactus. Entonces, es decir, que ese suelo, ¿qué tiene? Tiene una característica, la fase orgánica es muy pobre, la fase mineral es muy rica. Por eso no cualquier especie puede predominar en ese suelo. ¿Es un suelo estéril? No, pero convengamos que tampoco es demasiado rico. Y si vamos al extremo, llegamos al desierto, donde, ¿cuál es el tema del desierto? Justamente que no tiene esa fase orgánica. En lugares muy, muy áridos, como por ejemplo San Juan, Mendoza, ¿qué se hace en los viñedos? Justamente periódicamente se le agrega materia orgánica para que tenga un mínimo de nutrientes la vid para poder crecer, ¿no? Es decir, entonces eso es lo que tiene. Pues esos son suelos ya extremadamente áridos. Entonces, conclusión, el suelo es esa mezcla entre la fase orgánica y los minerales. Este dibujito que vemos acá, donde dice fase mineral, fase orgánica, es lo que venimos hablando, ¿no? Fase mineral, siempre piensen en la tosca, que sería tierra sin nada, nada orgánico, y la tierra negra o la tierra colorada, que es esa combinación de con la parte orgánica del humus. Y después se dice que hay una fase fluida. La fase fluida se refiere a dos cosas. Primero, la humedad, ¿no? O el agua de lluvia que podría estar haciendo infiltración, con lo cual por eso se dice que hay una fase fluida y inclusive algunos gases. Obviamente, bajo el nivel de la superficie, a pocos centímetros de la superficie, hay muchos procesos de descomposición. Piensen en las lombrices. Esas lombrices también generan gases, principalmente metano, dióxido de carbono, y por eso se dice que hay una fase fluida. ¿Cómo es esa fase fluida? Y muy escasa, es muy, muy poco importante, porque si ustedes agarran un poco de tierra y por más que la prensen, no va a chorrear agua, ¿entienden? Es decir, está húmeda, pero es mínima la fase fluida, ¿no? Pero no por eso, pero a pesar de que es poca, es fundamental justamente para la vida, ¿no? Entonces, siempre pensemos que la principal composición del suelo es la fase mineral, por eso el círculo rojo, este engranaje es más grandote, la fase orgánica es mucho menor, por eso el verde es más chiquitito, y la fase fluida tendría que ser muchísimo más chiquitita todavía, pero tiene esas tres partes, ¿no? Bien. Y los tipos de suelo van a depender de qué, y un poco de la historia, ¿no? Es decir, qué hubo ahí, cómo fue el clima en esa región, ¿no? La intensidad de los procesos de meteorización. Meteorización sería, no se imaginen un meteorito, ¿no? Cuando vean, sino meteorización de fenómenos meteorológicos, de lo que es el desgaste que produce en las rocas el agua y el viento y todas esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera los suelos, si lo quieren ver de esa manera, te hablan del historial, del pasado de esa región, ¿no? ¿Qué es lo que hubo antes, ¿no?
Es decir, que es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la Patagonia hay petróleo. ¿Qué significa que haya petróleo, que haya tanto petróleo, tanto gas? Y que bueno, en un momento eso habrá sido una zona selvática. Sí, durante miles y miles de años la Patagonia fue una zona extremadamente verde, extremadamente fértil, y toda esa macro descomposición que se fue dando de seres vivos a lo largo de los siglos y siglos y siglos y siglos, hoy está convertida en ¿qué? Gas y petróleo, ¿no? Entonces eso es una característica. Ahora vean, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente en algún momento hubo un problema, algo que, ¿se acuerdan? El clímax, bueno, evidentemente en la Patagonia hubo un clímax que duró miles de años, que es toda esa parte verde que fue, hasta que ocurrió algo, vaya a saber qué, y hizo que la Patagonia se convirtiera en el páramo que es hoy. Hoy la Patagonia, ¿qué es? Un páramo, ¿no? Frío, viento y casi nada de materia viva sobre su superficie, por eso solamente hay unos pocos pastizales que lo que comen las ovejas y no mucho más en el suelo, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos eso. Otra característica, acá tienen esto un poco más, fase líquida, fase gaseosa, fases del suelo. Acá habla de líquida, gaseosa y sólida. Esto está hablando de humedad, factores de la pedogénesis. Es decir, una característica que está muy relacionada con la contaminación de los suelos, que los suelos son porosos, justamente por eso permiten la infiltración del agua para abastecer a las napas, ¿no? Entonces, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos aire encapsulado, tenemos estos gases como dióxido de carbono y metano, propio de los procesos, ¿cómo se llama? Naturales, y aparte también tenemos toda la parte líquida, que es la humedad propia de la tierra, que a su vez arrastró que algunas sustancias solubles, es decir, ¿no? Es decir, el agua que va infiltrándose en la tierra no es agua pura, sino es una solución, porque a medida que va infiltrándose por la tierra, va disolviendo algunos compuestos que son solubles en agua justamente, ¿no? Bien, esto es lo que les decía, esta ciencia se llama pedogénesis, que está relacionado con los suelos, y bueno, el suelo, tengan en cuenta que se formó lo que se formó por el paso del tiempo, cómo fue el clima en ese lugar, qué organismos vivos lo habitaron, ya sean microorganismos y animales y otras cuestiones, ¿no? Después está el material parental, que son las rocas originarias de ese zona, qué tipo de roca tuvo y tiene, y después por último la topografía. Todo eso nos da el tema esto de los suelos, ¿no? Entonces, recuerden, esto es para si alguna vez ven esta palabra, pedogénesis, recuerden que está asociado con la formación de los suelos, y cuando se habla de meteorización, no son la caída de meteoros, sino es la alteración de las rocas, justamente el desgaste de la roca, la erosión de las rocas, por el efecto del agua, del aire y en mucho menor medida por los seres vivos. ¿Vieron los líquenes que se forman en las rocas, ¿no? Así que bueno. Después tenemos por acá que van a empezar a aparecer meteorización mecánica, normalmente relacionado con los cambios de temperatura, y tenemos la meteorización química, que es básicamente el desgaste, el agua, ¿no? Que es lo que termina afectando las rocas, ¿no? Bien. Vamos a empezar ahora a ver los perfiles del suelo, ¿no? Esto que está acá, horizonte A, horizonte B, que son los estratos, ¿no? Es decir, estratos significa capas, ¿no? Como las capas del suelo, es decir, cómo está formado el suelo, ¿no? Vamos a ver que también se lo llaman horizontes, ¿no? Es decir, a cada capa, horizonte A es lo mismo que decir la capa A o el estrato A. Son todos sinónimos, porque eso a veces, depende de donde lo lean, lo van a encontrar de un modo u otro, ¿no? Entonces, horizonte A es el más superficial de todo, el que está más cerca de la superficie.
Obviamente su color suele ser oscuro, ya sea o rojo como en Misiones o negro como en Buenos Aires. Es rico en humus, que es la parte orgánica, y básicamente tiene de profundo lo mismo que las raíces de los árboles, de las plantas, ¿no? Es decir, no es muy, muy profundo. En algunos casos tendrá 10, 20 centímetros, en otros casos tendrá 40, pero no mucho más que eso, porque las raíces de los árboles, una parte está en el horizonte A y otra parte en el horizonte B. El horizonte B es el que le sigue para abajo, es de color claro, y empieza a ser muy rico en minerales y prácticamente no tiene nada de la parte orgánica. Básicamente es lo que conocemos nosotros comúnmente como tosca, la famosa tosca. Y después tenemos el horizonte C, que ya empieza a aparecer fragmentos de lo que fue la roca madre. Todavía no son grandes piedras, pero ya empiezan a aparecer toda la parte de piedra, arena, ¿no? Y esos son los tres principales horizontes, ¿no? Es decir, el A, que es el netamente superficial, piensa en 40 centímetros, 30 centímetros, no más que eso. El horizonte B, que sí son unos cuantos metros. Y después todo el horizonte C, que es la parte de arenas, arcillas y rocas que hay para abajo. Ahora en un ratito vamos a ver un dibujo que le va a quedar más claro, ¿no? Así que bueno. Y acá empezamos con el concepto de contaminación ambiental. ¿Qué es lo más importante cuando estamos hablando de suelo? La formación del suelo tarda poco tiempo o mucho tiempo. Mucho. Mucho tiempo en formarse. ¿Cuánto tardamos en hacer pelota un suelo? Nada. ¿Entienden? Es decir, guarda con eso. Es decir, es muy naturalmente, tarda mucho en recomponerse un suelo, en formarse, pero la degradación del mismo es muy rápida. Piense que la degradación no es nada más que porque se cayó un contaminante, sino también por el efecto de desertificación, ¿no? Es decir, que lo que está pasando, ¿no? Que ahora en muchas partes de la Argentina, ¿no? Si venimos de sequía, la sequía hace que el sol, el viento y la falta de lluvia, el piso vaya perdiendo ¿qué cosa? ¿Los minerales o la parte orgánica? La parte orgánica. La parte orgánica. Entonces, ¿qué te está quedando? Y un suelo desértico. Cuando por efecto de la sequía murió el humus y toda esa parte negra o roja, según la provincia, ¿qué te queda? Te queda la tosca, una especie de tosca, ¿no? Una tierra media gris, amarronada, resquebrajada, que se parece ¿a qué? Y al desierto. Entonces, ¿ahí puede crecer algo? No, si no tiene parte viva. ¿Entienden? Sí, tiene que volver a llover mucho, ir lentamente y regenerándose ese humus para que después vuelva a ser fértil la tierra, ¿no? Entonces, que eso es lo que muchas veces la gente no sabe. Es decir, después de una sequía, no es que si hubo una sequía, después llueve y vuelve a estar todo 0 kilómetros. No, los suelos quedaron dañados, quedaron empobrecidos. Entonces, vamos a suponer que este verano es lluvioso, ¿no? Lo que le queda a la primavera llueve y en el verano llueve. ¿Cómo creen que va a ser la cosecha del año que viene? De maíz, soja, girasol, allá por marzo, abril, mayo. Y abundante. ¿Sabes que no? Desgraciadamente no. Podrá ser buena, pero nunca va a ser ni muy buena ni excelente. ¿Por qué? Porque se dañó el suelo. Todos los suelos perdieron mucha materia orgánica. Entonces, las plantas, cuando quieran crecer, van a crecer, sí, porque hay nutrientes en el suelo, hay materia orgánica todavía, pero hay poca. Así como un ¿Con los animal, vinos pasa igual con las uvas, profe? ¿Cómo? ¿Con las uvas pasa igual? Con las uvas pasa algo parecido. Lo que pasa es que la uva tiene una ventaja. Las vid, que son las plantas que proveen de uva, son naturalmente de lugares secos y áridos. Entonces están como los cactus, como los cardones que vemos ahí en Salta o en Jujuy, están mucho más habituados a la falta de nutrientes, de agua y todo eso. En cambio, los cultivos de granos, maíz, soja, girasol,
sorgo, claro, son más dependientes de la carga orgánica y del agua, por eso lo van a sufrir más, ¿no? Así que siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Así a modo de cosas, pero que después de una sequía, las cosechas que vienen después, por más que haya llovido mucho, no suelen ser excelentes ni muy buenas, justamente porque las pobres plantas les tocó crecer en un suelo empobrecido. Después con el tiempo se va a reponer y vuelve a ser un suelo bueno. Pero sí, los efectos de la sequía suelen durar más que la sequía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdió justamente esta materia orgánica que lo que estamos hablando, ¿no? Así que de eso se trata. Entonces, bueno, volviendo a contaminación del suelo, la contaminación del suelo, el concepto es exactamente el mismo que en el agua, exactamente el mismo que en el aire. ¿Qué es un contaminante? Una sustancia extraña, ajena al suelo, ¿no? Que no debería estar ahí, o concentraciones anómalas de un compuesto. Por ejemplo, en el suelo, ¿hay compuestos fosforados? O sí, porque son propios de la descomposición. Ahora, si de pronto yo te encuentro niveles de compuestos fosforados 10 veces más de lo habitual, y hubo una contaminación. Es decir, es anormal que haya tanta cantidad de un compuesto fosforado. Entonces, ese es el concepto de contaminación, que es el mismo siempre. Es algo extraño o algo propio de ese lugar, del agua o del aire o del suelo, pero en cantidades, en proporciones raras, distintas, o muy altas o muy bajas. ¿Y qué otra característica más tenía el concepto de contaminación? ¿Qué era qué? Y esto es muy importante porque esto es pregunta de parcial, ya se los digo, cae seguro esta pregunta. ¿Qué otra característica tenía que tener para que estemos hablando de contaminación ambiental? ¿Tenía que ser qué cosa? Yo aprovecho, tiro la pregunta y tomo mate. Tiene que ser dañino para o el ecosistema o los humanos. ¿Entienden? Entonces, cuando hablemos de contaminación del suelo, tiene que es o una sustancia extraña, algo que está ahí y no debería estar, o es algo que está, pero está en cantidades, proporciones o muy altas o muy bajas, y aparte tiene una particularidad, afecta la salud de los seres vivos, o sea, animales, plantas o a los humanos mismos, ¿no? Así que siempre recuerden eso, no importa si hablamos de agua, gas o aire, este concepto siempre es el mismo, ¿no? Bien. Eso mismo lo tienen acá, obviamente mucho más explicado, con mucho más detalle. ¿Yo qué hago? Es justamente le estoy yendo le estoy marcando, le estoy contando qué es lo más importante, lo esencial, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Este es el gráfico que yo les quería mostrar para entender el suelo, ¿no? El horizonte A, horizonte orgánico, ¿qué es? Ah, bueno, acá le cambiaron las letras. Bueno, esta es otra nomenclatura. Esta es otra nomenclatura porque estamos hablando de IOBE. Pero bueno, no se preocupen, el concepto es exactamente el mismo. Estos son los 30, 20, 30, 40 centímetros que les dije yo, que es el horizonte orgánico, que es donde se concentran los descomponedores y la mayor porcentaje de materia orgánica. Después está ese horizonte superficial que lo llaman acá, que es medio tosca, básicamente, para que los que tengan idea, casi no tiene materia orgánica, es prácticamente puro mineral. Horizonte de lavado es la parte de arena, arcilla y todo eso. Esto es el horizonte subsuperficial, es el mismo, nada más que como se llama, cambia la granulometría y la composición. Es otro tipo de arena, es otro tipo de arcilla, pero lo único que cambia es la granulometría. Por eso se llaman los dos, son muy similares, ¿no? Bien, este árbol para llegar a este subsuperficial tiene que ser un árbol con raíces profundas, no todos llegan. Después tenés el parental, el material parental, que esto ya empieza a ser roca, chiquitita arriba, más gruesa abajo. Y por último tenés lo que forma el núcleo de la Tierra, que es lo que se llama la roca madre. ¿Cuántos metros ¿Alguna vez habría? ¿Cómo?
¿Cuántos metros más o menos hasta llegar a la roca madre? Y la roca madre ya tenés, va a depender la zona, ¿no? Pero acá en Buenos Aires debes estar 300 metros de profundidad, 400 metros de profundidad. Sí, en la Patagonia está un poco menos, debe estar 250 o 300, ¿no? Y les hago una pregunta relacionada con la roca madre. ¿Alguna vez se perforó la roca madre? Tiene que ser un trabajo de Sí, profundidad que se haya hecho sí, para sí, llegar a... sí, Porque, o sí. sea, si estamos en la superficie no vamos a De- llegar con los metros que tiene de profundidad, no vamos a llegar a hacerlo Nunca el nosotros. centro de la Tierra ni nada por el estilo, pero sí se han hecho perforaciones en lo que es en la roca madre, sobre todo en las zonas petroleras y todo eso, y es extremadamente La vaca complejo y muerta, caro. pues. A eso le iba a Claro, decir, porque cuando hay petróleo, ahí perforan. Ahí tienen sí, que hacer todo sí, eso. sí. De hecho, yo les comento, de hecho se hacen explosiones bajo tierra para romper la roca madre. Es decir, van haciendo con un trépano, el trépano es como una mecha, ¿no? Como una, cuando estamos con la agujereadora y atamos la mecha, bueno, el trépano es una mecha que va perforando la roca, la va desgastando. Y hay momentos en que se le inyecta, por ejemplo, ácido sulfúrico caliente para disolver la piedra caliza. Hay momentos que se le baja dinamita, justamente para romper la roca madre. En la película Relatos Salvajes, Bombita se dedicaba un poco también a eso, ¿no? Se usa también, los especialistas en explosiones hacen esas cosas bajo tierra, ¿no? Justamente para romper la roca madre y favorecer la perforación para llegar a las zonas petroleras. De hecho, el La petróleo excavación más fluye profunda es de 12.000 metros. tal cual, esa es lo máximo que se pudo llegar con todo el esfuerzo que eso implica, porque imagínense que es complicado. ¿Alguien vio alguna vez un trépano que se usa en la industria petrolera para ver, Sí, sí, para hacer las... ¿Mm? ¿Lo sí, lo viste? vi. ¿Qué característica Sí. tiene? Así le contamos a los compañeros, Y para que vean lo que es perforar tiene la roca. como unos rodillos con puntas, en la cual va Mm, girando y a su vez esos rodillos al mismo tiempo van girando, como mm. que van además de perforando, desgastando todo el material. Y ¿Y a la qué? larga con el tiempo tiene que ir cambiando esas puntas. Que sí, Exactamente, como ¿qué digo, son va esas girando y puntas? al mismo tiempo los discos esos van girando al mismo tiempo. Además que gira el centro, ellos como esas ruedas con puntas van girando. Tal cual, para que vean, después si lo quieren, búsquenlo en Google, es algo extremadamente complejo. ¿Y de qué son las puntas esas? A ver si alguien adivina. Tienen que ser un material muy duro, muy resistente Diamante. para... Diamantes. ¿De Son diamante? diamantes. Diamantes. ¿Cuánto vale un trépano más o menos? Digo por si alguno se quiere comprar uno para la casa. ¿Alguien tiene En idea de cuánto vale? dólares. ¿Eh? En Más o dólares. menos entre 600 y 850 mil dólares vale cada trépano. Pero lo usan para algo que le da mucha Sí, plata sí. igual. No, Para tal cual. robar el Banco Pero digamos Río. que como mecha es un poco cara. Y grandota, pero bueno, para que vean lo que es perforar la roca. Es decir, cuando vos llegás a la zona de material parental o roca madre, vos fíjate lo que tenés que usar, ¿no? Lo difícil que es llegar hasta ahí abajo. Eso los momentos se los cuento como para que tengan una idea, ¿no? No es que vamos a hacer, no es que vamos a salir de esta clase y a empezar a hacer perforaciones en la tierra, pero está bueno que lo tengan así como para que tengan una idea que realmente es difícil llegar a la zona parental y también hacer esas perforaciones profundas. Es increíblemente caro y complejo, ¿no? No. Bien. Pero nosotros en esta materia lo que más nos interesa es justamente la contaminación en la zona, el horizonte orgánico y el superficial, ¿no? Eso es esa lo que más daño nos puede hacer. Por ejemplo, ustedes sabían que ahora ya está prohibido, ¿no? Pero hasta no hace mucho estaba permitido enterrar residuos. ¿Alguien sabía eso? No solamente en la Argentina, en casi todos los países del mundo, hasta no hace muchos años. Sí, yo Pero por mi siempre se parte no implementó sabía. así. Claro, Basurales a cielo porque abierto. no, vos los enterrabas, era básicamente hacías un pozo en un lugar desértico y vos hacías un mapa y lo presentabas y quedaba sentado, registrado de que vos habías enterrado tal cual cantidad de residuos en tal lugar y quedaban todos los mapas, ¿viste? ¿Y eso es diferente a un relleno sanitario?
No, sí, sí, El completamente nombre distinto. no viene desde ahí. No, esto no es para nada, esto era tóxico de en serio, lo que se enterraba ahí. Se enterraba en barriles, se ponía en barriles y se enterraban. Compuestos increíblemente tóxicos, ¿no? ¿Por qué se permitía eso? Porque se decía, mira, en una zona desértica, el horizonte subsuperficial, el que tiene la letra B, ¿no? Era tan seco, tan árido, y que por más que se rompiera el tambor de 200 litros, el contaminante no iba a llegar a ningún lado. Porque como es desértico, no tenés agua que lo lave. Y como la tierra no conduce nada, está compacta, y bueno, entre comillas, se consideraba seguro. Después se dijo, no, bueno, a ver, hagámoslo directamente, destruyamos ese compuesto químico contaminante y a otra cosa, a través de incineración, a través de la molienda y uso en hornos para hacer ladrillo cerámica, es decir, hubo cosas mucho más modernas, pero justamente les cuento esto para que vean que este horizonte subsuperficial, donde está la letra B, es realmente, en los lugares desérticos o áreas, es realmente seco y compacto, ¿no? Es como, si bien no es roca, se parece bastante, ¿no? ¿Qué Obviamente ahí sería no un crece. desierto? ¿En los Claro, desiertos sería? sí. Ah, entonces, Los residuos nuestros estaban la mayoría está en Neuquén y otras partes en Chubut. Pero no en Neuquén cerca de la cordillera, como en el medio, ¿vieron? Chubut también lo mismo, como en el medio de la estepa, bueno, ahí estaban, y están los mapas, estaban todos. Así que ahí se enterraban, que son zonas desérticas, frías, pero son prácticamente desérticas, ¿no? Así que bueno, un poco para que vean lo que es el suelo, es decir, no, porque a lo mejor uno piensa suelo, siempre piensa en Buenos Aires, porque vivimos en Buenos Aires, pero piensen que hay otros suelos que son extremadamente secos y compactos. Así que ahí tienen. Bien, seguimos, ¿no? Entonces, cuando se dice suelo, se habla de mencionamos a todas estas capas, ¿no? La superficial, la subsuperficial, la parental, todo eso, todas esas capas forman, más los seres vivos que están en la superficie, los descomponedores, más la humedad o algunos gases que puedan estar ahí, todo eso es el suelo, ¿no? Y acá empezamos ya con cosas más técnicas, más propias de lo que es la contaminación, ¿no? Y se usa mucho en suelos, cosa que no en el agua, no en el aire, este concepto de potencialmente contaminado, ¿no? Pues, es medio raro, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de aire potencialmente contaminado o agua potencialmente contaminada? Porque determinar si el agua o el aire está contaminado es fácil y rápido. Fácil, rápido y barato, básicamente. Determinar si un suelo está contaminado es caro, es difícil y lleva tiempo. Entonces, empieza a aparecer esto de suelo sospechoso, suelo potencialmente contaminado y otras cuestiones, que son como etapas intermedias antes de hacer un estudio, lo que se llama una investigación detallada, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, tengan en cuenta esto. Si yo les pregunto en el examen, determinar si el agua o el aire están contaminados, ¿es fácil o difícil? La respuesta es fácil, sí, tajante. ¿Es barato determinar si un agua o el aire está contaminado? Sí. ¿Es rápido? Sí, porque hay muchos métodos hoy, ¿no? De laboratorio, está lleno de aparatitos que te miden automáticamente la contaminación, si es física, si es química, si es orgánica, ¿no? Son aparatitos que miden ¿se acuerdan? DBO, el DQO, la conductividad térmica, el pH, colorímetros, es muy fácil de determinar. Con el suelo es todo lo contrario. Es decir, che, el suelo, esta tierra está contaminada y es difícil. No es fácil de determinar. Siempre recuerden eso, ¿no? ¿Se puede? Sí, obvio que se puede, pero es caro, es lento, es complicado, muy poca gente sabe hacerlo. Bien. Siempre tengan eso
como presentes. Si ustedes alguna vez tienen un caso de un suelo potencialmente contaminado, y la verdad que no va a ser fácil llegar a la conclusión cierta y estar realmente seguro si está contaminado o no. Bien. Ese es el primer punto. Si yo digo que un suelo está potencialmente contaminado porque tengo indicios, ¿no? de que hubo justamente una contaminación. No lo sé, no estoy plenamente seguro, pero lo sospecho, ¿no? Después sigue la otra categoría, ¿no? Suelo sospechoso, ¿no? Digamos, acá ya recopilé información y todo me indica que algo pasó, que hay algo, que hubo una contaminación, que hay algo raro, hay algo distinto. Entonces sigo adelante, ¿no? Después tengo la categoría más abajo de suelo alterado, ¿no? Entonces, este suelo alterado significa que algo pasó, pero esa característica rara que tiene, ¿no? Distinta, no es peligrosa para el ser humano, ni para los organismos, ni nada. Suele pasar estas cosas, no es tan común, pero a veces pasa, ¿no? Hay procesos naturales, a veces por los cambios, la temporada del año, ya sea verano o invierno, ya sea si llovió poco, llovió mucho, ¿no? Es decir, obviamente, si llueve poco, la materia orgánica que va a tender a pasar, y va a tender a morir, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de la sequía. Ahora, supongamos que viene años muy lluviosos, ¿qué va a pasar con ese suelo? ¿Qué es lo que va a predominar o va a haber en exceso, aparte de agua? Dijimos, si hay sequía, muere todo o gran parte de los seres vivos que están en la superficie de la Tierra. ¿Y qué pasa si llueve mucho, ya demasiado? Hay inundaciones, también hay pérdidas. Exactamente, y empiezan a predominar mucho ciertos microorganismos, sobre todo los hongos, que van a alterar la composición del suelo, ¿no? Es decir, los hongos se favorecen mucho por la humedad y lo que va a hacer ese hongo es justamente ir alterando el pH, los nutrientes del suelo, va a competir contra los otros microorganismos. Entonces vas a tener un suelo alterado. Pero ese suelo, si bien está alterado, porque es verdad que es raro lo que le pasó a ese suelo, es algo natural y es algo puntual propio de ¿qué? De una época de mucha humedad, de mucha lluvia, ¿no? ¿Nunca vieron que cuando llueve mucho en el jardín aparecen hongos? ¿Nunca vieron eso? Sí, un montón. Bueno, es eso. Ese es un suelo alterado. En el momento que ustedes ven los hongos, porque llovió mucho y todo, bueno, eso es un suelo alterado. ¿Y es riesgoso para el ser humano? No. ¿Es riesgoso para la vida? No. Pero bueno, si usted me pregunta, ¿está alterado? Y sí, está alterado. No es lo normal eso, ¿no? Bien. Entonces a eso se refiere. Después ya sí tenemos suelo contaminado. Es decir, tiene tiene una alteración química y esa ya es peligrosa para los seres vivos, sea el Otra hombre, sea los consulta. animales o la planta. Sí. Con respecto a lo que dijo recién con el tema de los hongos que salen en el suelo, porque conozco gente que esos hongos se los come. Obvio. Es que Claro, pero ¿qué tan sano es y qué tan no sano es? ¿viste? A ver, el ser humano a lo largo de su historia, digamos como especie, se ha convertido en un ser netamente omnívoro. ¿Qué es omnívoro? Somos carnívoros, vegetarianos, todo junto. Y el ser humano a lo largo de muchos años, cualquier cosa que se podía comer se lo termina comiendo, ¿no? Si no, pregunten a los chinos con los murciélagos y nosotros nos comemos los hongos. Hay gente que se sorprende porque comemos chinchulín. Bueno, es decir que los seres humanos, digamos, ya tenemos una trayectoria a lo largo de miles y miles de años de comernos lo que venga, inclusive los hongos, ¿no? Es más, hasta nos gusta, ¿no? Los champiñones, el portobelo, las gírgolas, ¿no? Así que hay muchos hongos que sí son comestibles, hay otros que sí son tóxicos, ¿no? De hecho, mi hermano cuando vivía en el sur, vivió muchos años cerca del Bolsón,
Entonces él tenía un vecino con el cual a veces salían a juntar hongos, ¿no? Entonces este vecino tenía un ojo muy desarrollado y tenía generalmente, y venía con 3 bolsas o 3 canastas, ¿no? Los hongos que eran comestibles, el famoso hongo de pino, que se puso medio de moda en algunos restaurantes así de Palermo. Tenía unos hongos que, ¿cómo se llama? Que tenían efectos alucinógenos. Sí. Y mi hermano lo tomó y que realmente era así. Es decir, vos te tomabas un té hecho con ese hongo y te puedo asegurar que, no digo que veas elefantes de color violeta volando por el aire, pero eran realmente medios alucinógenos. Y otros que él a propósito los agarraba, los quería descartar para que no se proliferaran, que eran los que eran tóxicos. Si vos te comías eso, te intoxicabas. Así que bueno, eso es lo que pasa con los hongos. Los comestibles lo podemos comer. ¿Qué es un hongo? Agua, con algunos minerales, eso es todo. Pero también hay una realidad. Si un suelo está contaminado, el hongo se agarra todos los contaminantes, ¿no? Es como que naturalmente los absorbe justamente para luego procesarlo. Pero bueno, si comprás champiñón en la verdulería, quédate tranquila que no pasa nada. Ahora, si algún día te querés juntar hongos en el bosque, si te puedes ensartar con o tóxicos o con algunos que son así tiene efectos tipo narcóticos, ¿no? Para ser exacto, para usar la palabra exacta, ¿no? Así que sí, eso es el tema. Sí. Eso lo ve la gente que vive en Bariloche. Eso es generalmente gente que cuando va a buscar hongos al bosque sabe distinguirlos, ¿no? Y si pones en YouTube cómo distinguir hongos en el bosque, te aparecen un montón de videitos que te enseñan cómo distinguir cuáles son los que se pueden comer de los que no, ¿no? Así que ahí tiene para los que les guste cocinar, tienen una guía. Bien. Investigación exploratoria, ¿no? Es decir, ¿qué es? Es la anterior a la investigación detallada. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué, profesor, hacemos una investigación exploratoria que es preliminar para luego hacer una investigación detallada? ¿Por qué no vamos directamente por investigación detallada? Podrían decirme ustedes. Bueno, ahora les explico. Como ya les vengo diciendo, determinar si un suelo está contaminado es fácil o difícil. Rápido. Fácil. Fácil. Difícil. Es caro y aparte... Difícil. ¿Entendés? Entonces, por eso aparece esta fase, esta investigación exploratoria preliminar. El agua y el aire es fácil de determinar si está contaminado o no, pero el suelo no. Por eso aparece esta investigación exploratoria. Porque si no, decís, ¿para qué carancho hacemos esto? Justamente. ¿Qué es esta investigación exploratoria? Tenemos información de la contaminación, sabemos que está contaminado, y es la que nos permite diseñar una investigación detallada. Es decir, vamos a juntar información, vamos a tomar algunas muestras, y en base a eso que encontremos vamos a decir, bueno, mira, aparentemente lo que está contaminando el suelo es compuestos nitrogenados, ¿no? Bueno, entonces vos ya empezás le decís a un especialista, mira, este suelo tiene de compuestos nitrogenados. Entonces los que van a hacer, van a tomar muestras y van a buscar qué cosas, compuestos nitrogenados. Si vos en esa fase exploratoria determinás que está contaminado con hidrocarburos, porque se volcó gasoil, ¿qué va a hacer el especialista? Va a tomar muestras de tal manera y va a hacer el análisis en búsqueda de qué cosas, hidrocarburos. ¿Entienden? Y si vos le decís, no, mira, esto está contaminado físicamente, está con radioactividad. O sea que la Tierra, de hecho, hay zonas en la Argentina, en San Luis hay zonas que si ustedes van bien es radioactivo. De hecho, hay uranio en esas zonas, ¿no? Es un suelo que tiene alto contenido de radioactividad, que obviamente, si bien es natural, obviamente no es muy bueno para el ser humano. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el Profe, o sea, en Argentina, por lo que había leído en un informe, hay bastantes reservas de uranio natural. Exacto, están en Córdoba, entre Córdoba y Rosario, Córdoba y Rosario, Córdoba y San Luis. Sí, sí. No sé si usted vio alguna vez una publicación de que dicen de que hay un baño de uranio que dicen que hace bien a la piel. Y Sí, supuestamente sí, viste, un uranio que no fue, bueno, puesto, procesado ni nada, un uranio natural. sí, sí. A veces eso, viste, la mitología popular es peligrosa, viste, pero bueno, sí, sí.
Hay un lugar que yo conozco que no es para nada turístico. Para los que, si algún día quieren investigar, vayan, pongan San Luis, Sierra de las Quijadas, ¿no? Van a encontrar que es un lugar impresionante. No. Parece el Cañón del Colorado, una cosa, ¿no? Lindísima. La verdad que es un lugar increíblemente lindo, pero es difícil de llegar, no hay nada. Pero bueno, si a los que les guste la naturaleza, pongan Sierra de las Quijadas, San Luis. Bueno, Sierra de las Quijadas, muy cerca, hay un lugar que se llama Pozo de los Rayos. Se llama. Que tiene una particularidad. Primero, se llama pozo porque es un bajo, ¿no? La zona es baja. Si bien no hay agua, pero sí es baja. De hecho, el camino que lo lleva desde la ruta hasta Pozo de los Rayos es bien árido. De hecho, hay unos cactus que tienen unas espinas increíbles. Y una vez me quise traer uno. Lo único que hice fue pincharme, pero bueno. Pero como cactus es lindísimo, es rarísimo. Unas espinas gigantes. Y cuando llegan ahí, la gente que le gusta mucho la fotografía suele ir ahí cuando hay probabilidad de tormenta, porque ahí no suele llover mucho, pero las pocas veces que hay tormenta, porque justamente atrae los rayos. Y es increíble, yo he visto fotos de gente que ha sacado, que vive ahí cerca, en una localidad que se llama Luján, y es un rayo tras otro caen es una cosa increíble. Y bueno, y ahí justamente es ¿por qué caen? Bueno, justamente porque ahí hay bajo el suelo, bajo la tierra, hay depósitos naturales de uranio. No es casual que a los rayos les prefieren ese lugar. Esa tierra está, digamos, contaminada, ¿no? Es decir, obviamente está contaminada en forma natural, no es que se contaminó porque el hombre hizo algo, pero digamos, no es un lugar como para poner una casa ahí, justo ahí yo no pondría una casa, ¿no? Si tenés una... pero bueno, ¿qué te sirve esa investigación exploratoria o preliminar? Justamente, tomar muestras de distintas cosas, detectar cuál es la contaminación y a partir de ahí sí el especialista va a ser que vaya a hacer la investigación detallada, sabe qué buscar, porque si no, le es muy difícil. Investigación detallada, ¿qué es eso? Es un informe que se prepara, piénselo horizontal como vertical, es decir, cómo está contaminado el suelo desde arriba hacia abajo y cómo, si se llegó a distribuir algo o no hacia los costados, ¿no? Más, ¿no? Entonces, una vez que tenés esa información, cuán grande o cuán chica es la contaminación, cuán profunda y qué compuestos químicos hay, ¿no? Toda esa información, ¿para qué te sirve? ¿Para hacer qué cosa? Esta es pregunta de parcial, ¿eh? Así que estén atentos. ¿Para qué juntaste toda esa información? ¿Para qué hiciste todo este lío que hace casi 40 minutos que estamos hablando? Determinar si está contaminado el suelo. Exacto. Determinaste que está contaminado, determinaste con qué está contaminado, determinaste la magnitud de la contaminación, tenés todo. ¿Y ahora qué haces? Profe, también el plan de acción, o sea, el plan de mitigación que vas a implementar. Todo esto para tener un plan de acción, saber qué hacer. ¿Entendés? Si en definitiva es eso, no es más que eso. Generalmente, ¿qué se hace cuando encontraste un suelo contaminado y hiciste la investigación preliminar, hiciste la investigación detallada y todo eso? Básicamente, para que te lo tengan en mente. Imagínense que va a venir una, 10 o 100, o la cantidad que sea necesaria según el nivel de contaminación y la peligrosidad, y que van a venir una pala mecánica, una mejor dicho, una retroexcavadora, ¿qué va a hacer? Va a sacar esa tierra contaminada. ¿Qué va a hacer? ¿La va a poner en dónde? Arriba de un camión. ¿Y ese camión, qué van a hacer con la tierra de ese camión que está contaminada? ¿Qué se les ocurre hacer? El lugar ya quedó limpio porque le sacaste la tierra contaminada, la rellenaste con tosca, listo, se acabó el problema. Ahora, ¿qué haces con los camiones esos llenos de esa tierra contaminada? Y tienen que ir a una disposición final donde sean tratados o donde, digamos, se encarguen de ver qué es el contaminante que hay en esa No, ya tierra lo para sabes, saber eso qué. ya
Eso ya lo sabés porque le hiciste en la investigación detallada. Reutilizarlo. Justamente, Sí. ella lo dijo perfecto, en forma genérica, pero lo dijo perfecto. Disposición final. Obviamente, no lo vas a tirar en el SEAMSE porque sabe que es un desastre, por eso después corres de riesgo, hay muchos riesgos. Lo que se hace eso generalmente se termina incinerando en hornos para justamente, de alguna manera, destruir todas esas moléculas de contaminante, ¿no? Después hay que hacer un lavado de los gases, un tema muy complejo, pero muchas veces, gran parte de las veces termina siendo incinerado, con los costos que eso tiene, ¿no? Porque imagínense que incinerar toneladas de tierra es caro, ¿no? Son hornos a 1300 grados, son hornos especiales, pero bueno, listo, ahí sí. Hecho esa disposición final, podemos decir muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Así que bueno, es decir, todo esto lo hacemos justamente para llegar hasta ahí, ¿no? Bien. Entonces yo, bueno, ahora empezamos a ver contaminación del suelo, agentes contaminantes. Y aparece esto, la FOA. ¿Qué es la FOA? La FOA es Food and Agricultural Organization, ¿no? Sería comida y la organización de lo que es alimentos y agricultura. Entonces ahí es una asociación que tiene sus buenos años y se dedicó justamente a determinar, bueno, a estudiar la contaminación de los suelos. Bien. También tenemos leyes, hay muchas leyes nacionales con respecto a la contaminación del suelo. La más importante es esta que se ve acá, la 24.051, porque la que establece justamente qué es un contaminante, cuáles son los contaminantes peligrosos, bla, bla, bla. Así que, no, obviamente no vamos a entrar en detalle en lo que dice la ley, lo que dice la FOA y tantas otras cosas, pero digamos que el tema de la contaminación del suelo es un tema que tiene muchos años, que ya está muy estudiado y no hay que, digamos, por decirlo de alguna manera, inventar nada. Ya hay gente que estamos en una etapa del desarrollo de la sociedad que nos permite tener mucha información sobre esto. Piensen que, imagínense hace 100 años. Hace 100 años, la gente que decía, che, este suelo está contaminado, ahora que no sabían ni con qué estaba contaminado, no sabían cómo determinar cuál era el contaminante, mucho menos tampoco sabían bien cómo después remediarlo, cómo procesarlo. Hoy en día eso no existe. Hoy en día no se hará por el motivo que sea, pero sí existen leyes, sí existen un montón de instituciones que se dedicaron a estudiar el tema de la contaminación de los suelos. Entonces, recuerden esto, no hay que inventar nada. Digamos, ya hay muchos estudios que establecen que es un contaminante, concentraciones y qué hacer en caso de que el suelo esté contaminado. Bien, ¿cuáles son los 4 contaminantes más importantes? Que prácticamente casi toda contaminación del suelo se encuentran en estos 4 grupos. A ver, uno de los contaminantes más comunes que en el suelo, que son algo que mencionamos mucho en la clase pasada. Dijimos, la principal fuente de contaminación del aire era ¿qué cosa? La combustión. La quema de combustión. Exactamente. Y aunque parezca mentira, siguiendo con la misma línea, los suelos, hay muchos suelos que están contaminados con hidrocarburos. Generalmente tanques que se pincharon, ¿no? Tanques que se almacenaban con gasoil, nafta o fuel oil, se pinchan, se rompen y terminan derramándose sobre el suelo. Ese es un caso muy común de contaminantes de la tierra, es con hidrocarburos. ¿Sí? En Capital escuché una vuelta que una señora, no, que hicieron hace poco un informe y que el agua le ponían un fosforito y se prendía fuego. Ahí está. Evidentemente, a alguna estación de servicio de la zona, hace muchos años se le perforó un tanque, fue perdiendo, y bueno, te llegan estas cosas, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Mucho más común de eso. De hecho, una vez en un proyecto que trabajé, nosotros teníamos que arrendar un campo, y una de las cosas que buscábamos,
¿no? Era justamente si había tanques. Y si había tanques enterrados, ni salíamos corriendo directamente. Ni importaba el precio, ni la ubicación, nada. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema de que si ese tanque está enterrado, probablemente sea viejo, esté fuera de uso, pero en su momento haya producido se haya corroído y se haya contaminado el suelo. Si yo lo alquilo, paso a ser responsable del daño ambiental que ese tanque pudo haber ocasionado, ¿no? Entonces eso se busca mucho. Aparte tengan en cuenta que antes se usaban tanques enterrados también para guardar, aparte de combustible, agroquímicos. No, la verdad que, entonces, si algún día van a alquilar un campo, lo primero que tienen que buscar es, aparte de cosas anómalos en la tierra, tanques. Si ven tanques, salgan corriendo. Sobre todo tanques viejos, salgan corriendo más rápido todavía. Porque ahí hay contaminación del suelo seguro. No, es casi imposible. Antes no se le prestaba, se sabía poco y no se le prestaba atención a estos temas, ¿no? Obviamente. Así que ahí tienen un tema. Así que los hidrocarburos es uno de los 4 contaminantes del suelo, siempre que hidrocarburos. A veces será nafta, a veces será gasoil, a veces será tolueno, pero siempre son hidrocarburos. Hidrocarburos. El otro gran contaminante, grupo de contaminantes del suelo son los metales pesados. A ver, los metales pesados, naturalmente, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? En el suelo, en las capas más bajas. En el suelo. Pero está encapsulado en las rocas. ¿Qué hace el ser humano? Rompe las rocas para extraer los metales, ¿no? Esa es básicamente la industria metalúrgica, es eso, digamos, ¿no? Romper piedra, ¿no? Con mucha temperatura y ahí separamos el metal de lo que es roca, ¿no? De lo que es los compuestos carbonados, que son los que componen la roca. Entonces, en ese proceso, ahí es cuando parte de esos metales se terminan perdiendo y terminan contaminando el suelo. Por eso, digamos, siempre que se hable de contaminación de metales pesados en los suelos, está asociado a qué industria. A la metalúrgica. Minera. Exactamente. Minera. A la minera y a la metalúrgica, a las dos. La minera porque rompe la piedra, normalmente la industria minera saca la piedra, vamos a poner ferrite, o la bauxita si es aluminio, que hace, la extrae, la rompe, ¿no? En los molinos para después poder transportarla como piedra finamente molida para una metalurgia. Entonces, en ese proceso de molienda de la roca, y sí, vuela polvo con metales pesados que tarde o temprano termina contaminando las tierras, el viento lo termina arrastrando para distintos lados. Entonces, si hablamos de si hay suelos contaminados con metales pesados, es porque hubo una actividad asociada directa o indirectamente con la minería o con la metalurgia. Ese es el segundo grupo. Primer grupo, hidrocarburos. Gasoil, nafta, tolueno, benceno, sileno, en fin, hay muchos hidrocarburos. Segundo grupo, metales pesados. ¿Por qué? Minería o metalurgia. Tercer grupo, el famoso, que siempre se nombra, agroquímicos. ¿Por qué hay contaminación del suelo por agroquímicos? Por volcados, es decir, por accidentes o por mal uso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es algo muy loco de explicar, ¿no? Y esto se lo voy a poner con un ejemplo bien hogareño para que me entienda. ¿Vieron el aerosol para matar cucarachas? ¿No? Sí. Todos lo conocemos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Nunca vieron que hay gente, a lo mejor somos nosotros mismos, o a un pariente cercano, amigo, que agarra el aerosol y hace y le tira, y le tira, y le tira, pero como si... ¿Notaron como ese ensañamiento de vaciar el aerosol con el fin de matar a todas las cucarachas? ¿Qué pasa? Sí, me pasa a mí. Exactamente. Eso mismo. Va proporcional al miedo o al favor que le tengan a las cucarachas.
Tal cual, impecable. Exactamente eso es lo que nos pasa. Nos produce, la verdad que, seamos sinceros, la cucaracha es un animal muy desagradable y parecería que cuando con más fuerza apretamos el piquito del aerosol y más aerosol sale, más muerta va a quedar la cucaracha. Bien, ese sobreuso, en este caso de un insecticida, digamos a nivel hogareño no tiene mayor repercusión sobre el medio ambiente ni sobre la salud de las personas, pero eso mismo ocurre en la agricultura, aunque parezca mentira, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, aparte es loquísimo esto que les voy a contar, pero pasa. Es algo similar, ¿no? A lo que acabamos de hablar. La gente compra un agroquímico y dice, bueno, este agroquímico hay que diluirlo por cada litro de agroquímico, hay que poner 100 litros de agua, ¿no? Entonces, pone 100 litros de agua y pone 1 litro de agroquímico. Y nunca falta el que viene y dice qué cosa. No, poner un poquito más, cuestión de que, ¿no? Entonces, en vez de ponerle 1 litro cada 100, le pone 3 litros cada 100. Con lo cual quedó más concentrado. Cuando sale con el pulverizador a hacer la aplicación de agroquímicos, ¿qué va a pasar? Las plantas van a absorber la dilución 1 en 100. El exceso, la planta no lo va a absorber, ¿y qué va a quedar? O en el suelo, o en el aire, que después termina en el suelo. Entonces, ¿por qué se termina contaminando el suelo? ¿Por el uso de agroquímicos? Por el sobreuso de agroquímicos. Porque si usas más agroquímico de lo que corresponde, de lo que te indica el fabricante, primero no sirve para nada. No es que más es mejor, no. Y segundo, que gastaste plata, mucha plata, porque son muy caros los agroquímicos, al divino botón, al Pepe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos da la seguridad, es así como la gente con el aerosol. Bueno, lo mismo hace con los agroquímicos. Por eso también existe contaminación del suelo por mal uso de agroquímicos. Bueno, también puede ser porque se volcó, se pinchó el tanque del pulverizador, ¿no? Distintos accidentes, pero hay una tendencia no en todas partes del mundo, pero sí en los países latinos, en Brasil pasa algo parecido, en la Argentina, a usar más de lo que indica el fabricante, como si eso nos garantizara que que los insectos se van a morir más muertos, o como si las malezas se van a secar antes, ¿no? Así que bueno, tercer grupo, agroquímicos. Entonces repasando, hidrocarburos, metales pesados, agroquímicos. El cuarto es variado y es muy puntual y está asociado ¿a qué? A camiones que se vuelcan. Lamentablemente es eso. De hecho, la cuarta categoría, ¿cómo se llama? Vuelcos, porque está asociado a accidentes. No, venía un camión que llevaba, vamos a poner, no sé, vamos a poner un caso extremo, material radioactivo, y se desparramaba el material radioactivo. Entonces, no es que son eventos muy puntuales, pero cada tanto ocurre, ¿no? O volcó un camión que llevaba, por ejemplo, metanol, ¿no? Y bueno, hay una contaminación muy grande del suelo con metanol, pero es una contaminación puntual relacionada a un vuelco, ¿no? De hecho, por eso se llaman vuelcos, porque está asociado a un accidente. Acuérdense del camión que vuelca, pero también vuelco cualquier accidente que produzca que ese líquido, ese sólido, haya caído a la tierra, ¿no? Entonces, esos son los 4 contaminantes más comunes. Entonces, pregunta de parcial. Si yo les pregunto cuáles son los 4 grupos de contaminantes más comunes y más importantes, ¿cuáles me diría que son? Repasando. Hidrocarburos, metales pesados, agroquímicos y vuelcos. Muy bien, exactamente, es eso. ¿Puede haber otros? Es muy raro. No entendí mucho el último, profe. ¿Cómo sería lo de los vuelcos que por camiones volcados? ¿Cómo sería el último? Básicamente es eso. No lo llegué a entender bien. Claro, eso es básicamente. Un camión, viste que muchas veces transportan, los camiones, los camiones, los barcos, los trenes, algunos vagones de trenes llevan a veces productos químicos. Puede pasar que por algún accidente haya un vuelco, haya un derrame. Eso es recontra puntual y específico, ¿no? Bueno, ese es el cuarto grupo de contaminantes, que va a depender de lo que tenía ese camión, ese vagón de tren de carga o ese barco, ¿no? Lo que tiene Sería bueno ahí... por derrame en el transporte, sería algo así. Exactamente, derrame por transporte.
pero normalmente se Profe, los llaman vuelcos en forma genérica. Generalmente casi todos los vuelcos están asociados a accidentes en el transporte. Lo bueno ahí es que sabes profe, exactamente la cantidad que cayó y qué fue lo que se cayó. ¿Entendés? No es como el otro que tenés que hacer investigación, buscar. Bueno, acá no. Pero sí son muy puntuales y hay que remediarlos, ¿no? Yo creo, no me acuerdo, les conté el día que se prendió fuego el depósito de agroquímicos en Brasil. No me acuerdo si les conté o no. no, profe, Pues, No. no, bueno, creo. les cuento la historia. Hay un depósito grande ahí en Campiñas, se llama la zona, es en las afueras de San Pablo, muy, digamos, como decir, a 200 kilómetros de San Pablo, para que se ubiquen, que es una zona agrícola. Entonces, había un depósito de agroquímicos totalmente bien habilitado, todo con sus bateas de contención, todo perfecto, ¿no? Esto pasó a principios de los 90, para que tengan una idea, hace ya unos cuantos años. Un día se produce un incendio. Entonces, un incendio grande y si bien la temperatura que levantó, digamos, realmente fue muy alta. De hecho, evidentemente eso se dio por la combustión de lo que estaba ahí almacenado, de los distintos productos. Entonces eso levantó tanta temperatura que produjo que se rajara, que se quebrara las bateas de contención que eran de hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, se prende fuego los envases plásticos, ¿y qué pasa con el contenido? Y se vuelca en el piso. Y aparte ese vuelco, aparte, se diluye con el agua que tiraban los bomberos. Entonces, cuando el incendio se apagó, el agua digamos, todos los líquidos contaminantes que estaban ahí almacenados, digamos, todos los agroquímicos, más el agua que usaron los bomberos, ¿dónde estaba? En la batea de contención. Pero ¿qué notaron? Que las bateas de contención, el nivel iba bajando. Y ahí se dieron cuenta que se habían quebrado muchas de las bateas de contención por la alta temperatura, mucho más alta de la que se calculó. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que se estaba contaminando? El suelo. El suelo, que Sí. estaba debajo de la batea, porque la batea se rompió. Si no se hubiera roto, no hay problema, tenemos el líquido contaminado, todo contenido en la batea. Y bueno, entonces lo que se hizo fue, de emergencia, se trajeron todas las máquinas, todas las retroexcavadoras que estaban disponibles en los alrededores de San Pablo. Al cabo de unas 6, 8 horas había 160 retroexcavadoras trabajando. Imagínense lo que es sincronizar el trabajo de 160 palas mecánicas. Bueno, se llamó, obviamente fue una emergencia muy especial, se consiguieron todos los camiones posibles para ir llevando la tierra que estaba obviamente contaminada, que iban sacando la retroexcavadora, las cargaban en camión y los camiones se las llevaban rápido hasta un cerro que estaba por ahí cerca. En ese cerro se puso unos plásticos en el piso, en la zona más rocosa, y ahí se iba almacenando esa tierra, porque ahí no iba a haber el problema, no estaba el riesgo de infiltración, ¿no? Porque la roca no es totalmente compacta, no es porosa, y aparte tenía los nylon ahí abajo. Y bueno, y así fueron removiendo toda la tierra hasta que lograron como llaman, lo que habían todo ese líquido. Bueno, eso tardó 8 días, para que tengan, imagínense la cantidad de tierra que movieron. Pues están todas las palas, de noche y de día trabajando, y se montaron, lo que se hace, se montan como unas torres altas con luces, y entonces de noche también trabajaban, ¿no? Bueno, después toda esa tierra se fue incinerando de a poco, y ahí terminó. Entonces lo que se logró fue contener esa contaminación. Porque claro, el problema es que lo que era un líquido que se estaba infiltrando en la tierra, ¿no? Entonces, aparte de estar contaminando el suelo, también tarde o temprano iba a terminar contaminando ¿qué cosa? El agua. El agua. El agua, la napa. Por eso estaban tan apurados en sacar la tierra húmeda, la tierra que estaba infiltrando, para que no llegara ¿Y las de napas. qué era la fábrica? ¿De qué era? ¿De qué era? Era un depósito de agroquímicos. Ah, Tenía un depósito grande, ¿eh? Sí, sí.
Y tenía las baterías de contención, tenía todo. Lo que pasa es que se rajaron. El problema fue que se rajaron con la temperatura. A partir de ahí cambió la legislación y las baterías de contención se hacen con otro tipo de hormigón que es más resistente a la carga térmica, ¿no? Esa es la diferencia. Sí. Desgraciadamente ese caso sirvió como aprendizaje, porque si bien había habido incendios y nunca había llegado la temperatura a rajar las baterías de contención, ¿no? Ese fue el tema. Así que está, ahí les cuento un poco para que vean a veces cómo la contaminación del suelo, que también pasaba eso, ¿no? Era un caso muy, muy interesante, ¿no? Bien. Acá tenemos otro tipo de contaminación, y se llama contaminación física, está relacionado con radioactividad o con temperatura, ¿no? Contaminación química, obviamente la más fácil de ver, puede ser natural, erupción volcánica. Si hay una erupción volcánica van a caer en el suelo un montón de contaminantes. Si bien son de origen natural, es un contaminante, o justamente porque explotó algo y bueno, también termina contaminando el suelo, ¿no? Y después tenemos también contaminantes biológicos, ¿no? Es decir, que son generalmente patógenos que alguien por algún motivo se formaron o fueron arrojados a ese lugar, ¿no? ¿Vieron en los hospitales las bolsas, que hay unas bolsas de color rojo? O en algunos consultorios médicos hay una bolsa de color rojo. Sí, para claro, que van a residuos patógenos. Para marcar que son patógenos. Exactamente. Si eso se te vuelca en la tierra, parte de los patógenos van a ir a la tierra. Claro, exactamente, son residuos. Pero imagínate que vos tenés una bolsa de esa llena de patógenos y se te rompe la bolsa y se te cayeron todos los patógenos al suelo. Vas con una palita, los juntás. Pero parte de esos patógenos pasaron a la tierra. Entonces, si va un animal o vas vos descalzo, esos patógenos que están en la tierra, ¿a quién pasan? O al animal o a vos. ¿Entendés? Entonces, por eso se dice que también es un contaminante, en este caso biológico, ¿no? Así que también eso puede pasar. Los contaminantes biológicos en el suelo no son poco comunes, ¿no? Pero los hay. Hay contaminantes biológicos, dos, que son los más peligrosos, en caso que estén, que son muy conocidos. Uno, todos nos hemos dado en algún momento de nuestra vida, la vacuna contra el tétanos. ¿Qué es el tétano? Es un microorganismo que vive en la tierra, esporulando, significa que está como muerto. ¿Hasta qué? Hasta que toma contacto con ¿qué? Con tu piel, con la sangre, y cuando encuentra en la sangre 36 grados centígrados y la riqueza de nutrientes que tiene la sangre, ¿qué hace? Se despierta, sale de ese estado de esporulación y el tétano, ¿qué hace? Te deja como contacto con tu saliva, con la humedad del ojo o con la sangre, se despierta. Porque el animal no está muerto, sino que está esporulando, está como en un estado, ¿cómo se llama? Esas personas que a veces las entierran vivas, que le agarra, ¿cómo es? ¿Catalepsia se llama? Disculpen. Catalepsia. Bueno, es como un estado cataléptico que entra el animal, este microorganismo entra en un estado como de cataléptico que parece muerto, pero no está muerto, ese es el problema. ¿Entendés? Eso es lo que se llama bioterrorismo. Sí, claro, como si estuviera apagado hasta que se activa. Claro, exactamente, se desactiva. Entonces vos lo ves con un microscopio y decís, no, pero está muertísimo. Sí. Espera que entre en el torrente sanguíneo y vas a ver cómo no está muerto. Claro. Las que se hacen las muertitas. Exactamente, el famoso se hace la muerta, pero es buenísimo. Se hace el antrax. Exactamente, se hace el antrax, exactamente. Bueno, ese es el contaminante biológico. No son, por suerte, tan abundantes, pero créanme que los hay y son peligrosos, ¿no? Es decir, que está. Tengo una consulta yo. Sí. Ahí, cuando hablamos de contaminantes físicos, yo he visto que en muchos lugares, si bien en el campo lo que hacen es, se vende el campo y estaba la casa del interior, digamos, establecida.
Lo que hacen en muchos lugares es hacer un hueco Mm, y todo el derrumbe de la casa, tirarlo sí. dentro de ese hueco y taparlo. Mm, Eso también es una fuente de contaminación. exacto. No Sí, es sí. contaminación, pero sí, porque va todo el hierro, todo el cemento, todo eso va al suelo. Sí, tal cual. Y si ahí adentro, por ejemplo, de hecho ha pasado, ¿no? No sé, hacían tratamiento de semilla, ¿viste? Con fungicidas y todo eso. Todos los ladrillos, las paredes está lleno quedó impregnado de eso. Entonces ahí encima podrías tener un contaminante químico. Sí, sí, sí. Eso es muy común, ¿no? Hay una práctica que es nefasta, pero es culturalmente muy arraigada, que es que hacen muchas veces en el campo con los bidones de plástico, con los bidones de plástico. ¿Qué hacen? Entierran, Claro, hacen un pozo y lo los prenden entierran. fuego. Claro, claro, hacen un pozo, lo prenden fuego y todo eso, el plástico todo quemado, achucuchurrado, ¿qué hacen? Lo entierran. Contaminación del suelo. Tenés plástico, agroquímico, resto de agroquímico, cualquier cosa. Contaminaste el aire y el suelo. Mataste dos pájaros de un tiro. No. Lo mismo que cuando se termina de sembrar, tirar la semilla curada, digamos, la que tiene el Exacto. fertilizante o el Claro, la matabicho, semilla dejarla cuando le curada, sobró, no sé. exacto, la semilla curada, que es lo que está hablando acá el compañero de ustedes, es ¿qué pasa? Cuando vos tuviste una semilla almacenada, posiblemente le agarra hongos, ¿no? Se enmohece, cosas por el estilo. Entonces, Es fungicida. curar las semillas se le pone fungicida justamente para matar esos hongos, porque ese hongo lo que va a hacer es competir y va a hacer que la planta o no crezca o crezca menos. Entonces, obviamente, vos tenés que eliminar ese hongo de la semilla. Entonces, para eso le Hay hongos hiciste un dañinos que son tratamiento. dañinos y otros que no. Claro. Ujú. Si vos usas inoculante, el inoculante es biológico y no es un problema. El problema son los fungicidas, ¿no? Entonces, la semilla tratada o la semilla curada es una semilla que obviamente tiene el resto de agroquímicos, por eso hay que manejarla con cuidado, ¿no? De hecho, por eso le ponen colorante, justamente para que no se te mezcle con la que no está curada, ¿no? Sí, Sí, sí. mayormente tiene un color rosa. Rosa, rojo, hay bastante colores. El tema es que vos, justamente, sea fácil de identificar por cualquiera, ¿no? Así que ahí tenemos el tema. Bien, pero bueno, si esa semilla termina Y en el suelo, otro es tipo de contaminación es también cuando ¿sí? se le pone a los camiones, se le pone algunas pastillas para matar a los bichos. Cuando van dejando en algún accidente, dejan el surco del cereal, eso va al campo, va al suelo y se contamina el suelo. Exacto. Acá en Argentina hay una empresa que se dedica a todo lo que es resolución de accidentes con vuelco, todo eso. Creo que están para el lado de Tigre, por ahí. No, qué bueno. Sí, sí. Qué interesante. Sí, sí. Pero existe. ASMAT se llama la empresa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Siempre a mí cuando quieran colaborar como hizo él, son bienvenidos, ¿no? Es decir, aparte que hacen más entretenida la clase, también aprendemos todos, ¿no? Así que está bueno. Sí, sí, hay distintos tipos de contaminación, pero el suelo se contamina, obviamente, ¿no? Como todo, hay que cuidarlo, ¿no? Bien, acá vemos tipo de contaminación subterránea, vertido intencional, vertido accidental, contaminación difusa, que es como se acuerdan que era la del aire o la del agua, que era la peor de todas, porque se te desparrama para todos lados, contaminaciones puntuales, todos los distintos tipos de contaminación, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos esta ventaja de que el suelo, a diferencia del agua y el aire, no suele dispersarlos tanto. Voy a aprovechar a hacer un pequeño break, tomo lista y hacemos el tirón final hasta el final de la clase. Más o menos se va entendiendo, ¿no? Ahora sí, piénsenlo en global, ¿no? Es decir, bueno, vimos mucho de aguas, de contaminación de agua y cómo remediarlas, vimos los del aire, que lamentablemente ahí no vimos remediación. Ahora les hago una pregunta, mientras ahora busco para tomar la lista. ¿Por qué no hablamos de remediación cuando hablamos de contaminación del aire?
Pregunta de parcial. Esto es una típica pregunta de parcial. Se los voy Porque adelantando para que tienen entren en que, calor. Porque una vez tienen que apagarse las una fuentes vez de que están en el aire es contaminación. imposible tratarlo. Claro, si es una vez que se te Una consumió vez el aire, que se te fue el para todos lados. contaminante ¿Cómo, está en el cómo aire lo es va? imposible Claro, agarrarlo. exacto. Imposible agarrarlo. Por eso no se habló no hablamos de remediación. En cambio, en el agua, más que mal, se pueden hacer cosas. En la tierra también, pero en el aire no. El aire es terrible. Una vez que se te contamina el aire, chao, se fue, se esparció por todo el mundo y bueno, ya está. No hay nada para hacer, ¿no? Siempre acuérdense de esas cosas simples, ¿no? Es decir, ¿por qué no se habla de remediación del aire? Y bueno, por más que querramos, la verdad que no se puede hacer nada. Lamentablemente, ¿cómo avanza el año? 25 de octubre, última clase de octubre. Empieza, ya estamos no entrando en la recta final, pero sí en el tramo final del año, a partir de la clase que viene. Bien, vamos a agarrar, empiezo atrás para adelante, así lo hacemos. No lo uso famoso, hacemos los últimos en la primera. Yamila Villamayor. Presente, profe. Buenísimo. Florencia Villagra. Presente, profe. Buenísimo. Melissa Vázquez. Sí, profe, acá estoy. Perfecto. Walter Javier Vargas. Presente, profe. Sí. Juan Tercero. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Rolando Ciesa. Ricardo Sayavedra. Presente. Presente, profe. Ah, bueno, Ciesa también, ¿no? Ay, ¿qué tal? A los que fueron a la planta potabilizadora, ¿qué tal les pareció? Yo no pude ir, bueno, no sé si les comentó María, pero bueno, me internaron a mi hermano, estuvo mi cuñada a la noche, yo estuve a la mañana, bueno, ahora está mejor, pero bueno, la verdad que nos asustó bastante, básicamente una ABCB, para que los hago resumido, por suerte agarrado a tiempo, por suerte no fue, por lo menos en principio no hay grandes daños, pero sí nos pegamos un buen susto, mi hermano también, obvio, ¿no? Ahora sí que bueno, ese es el motivo por el cual no pude estar. No sé usted, ¿qué tal le fue con la visita? ¿Le gustó? ¿Le pareció interesante? Muy buena. Bueno, me alegro. Sí, muy interesante. Primero nos dieron toda una charla con todas las etapas del proceso de potabilización. Y bueno, después hicimos el recorrido en la planta. La verdad que es inmensa, pero muy buena, muy buena. Bueno, me alegro. Así que bueno, ahí tuvieron una, ¿viste? Es decir, cuando se habla de la potabilización del agua y ven todo lo que hay que hacer y las instalaciones que implica, ¿no? Potabilizar agua para una ciudad, que ni siquiera es para una ciudad, es para una parte de la ciudad, lo que vieron ustedes, pero viste, una cosa que yo te lo cuente y otra cosa cuando lo ves ahí en persona y digo, wow, esto es gigante, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno, me alegro totalmente. que les haya gustado. Ahora para los que vayan a la planta depuradora también van a ver qué interesante todo el proceso de depuración de las aguas residuales de la ciudad. Así que está, aquí ahora el 7. Bien, Natalia Romero. Ruth Rojas. Mariel Rodríguez. Había puesto en el chat que se le había cortado la luz. Ok, Mariel presente. gracias Mariel. Buenísimo. María Laura Ríos Pérez. Presente, profe. Perfecto. Alan Ramírez. Iliana Ortega. Presente, profe. Perfecto, Iliana. Gracias. Sergio Orellana. Jorge Olmedo. Acá, profe, presente. Perfecto, gracias Jorge. Herve Morales. Profe, presente Orellana. Justo estoy trabajando, por eso no. Dale. Herve Morales. ¿Está? Presente. Perfecto, gracias Herve. Cristina Medina. Melanie Mazo. Presente, Medina, profe. Buenísimo.
Gracias, Melina. Presente, Mazo. Perfecto. Gracias, Melanie. Ahí Cristina también. Bien. Walter López. Presente, profe. Gracias, Walter. Leandro Janín. Susana Hasiuk. Presente, profe. Gracias. Gaspar Iriarte Centeno. Ricardo Ibáñez. Presente, profe. Luis. Gracias, Ricardo. Luis Ibáñez. Presente. Perfecto. Liliana Herrera. Presente. Buenísimo. Axel Huaraz. Norma Genes del Valle. Presente, profe. Perfecto, gracias Norma. Ignacio García. Cristina García. Presente. Presente. Perfecto, gracias Cristina. Elías Furiato González. Lorena Foggia. Presente, profe. ¿Está? Claudio Flores. Maximiliano Fernández Dantas. Presente, profe. Y yo, gracias María. Brian Fallesen. Presente, profe. Buenísimo. Agustín Durando. Presente, profe. Gracias, Agustín. Nicolás Duarte Comba. Leila Dome. Brenda Contreras. Presente, profe. Leila Dome. Leila, Presente, perfecto. profe. Contreras, Brenda. Buenísimo, gracias Brenda. Federico Chaile. Presente, profe. Buenísimo. Florencia Centurión. Profe, Florencia está presente, pero está trabajando, me dijo, que no podía contestar. Okay. Claudia Cantero. Presente, profe. Perfecto. Patricia Cajal. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias, Patricia. Buenas tardes. María Belén Bravo. Iván Becci. Presente, profe. Gracias, Iván. Lucía Azurmendi. Presente, profe. Gracias. Gustavo Asimondi. Presente. Perfecto. Nos queda Alexis Amaral. Presente. Buenísimo. Y por último, Camila Almirón. Bien, buenísimo. Estamos acá. Bien. Último tramito, últimos minutos. Seguimos con esto. Bien. Entonces acá algunos conceptos que les voy a mencionar ahora que están muy asociados a cuando se habla de contaminación de suelos. Uno es el concepto de capacidad de carga. Decir, bueno, ¿qué es capacidad de carga, no? Entonces el suelo tiende a, digamos que una cantidad de contaminantes las puede absorber, una parte ya no. Es como Es la ¿se acuerdan? saturación. Exactamente, como el punto de saturación, ¿no? Hay un momento que se satura y ya no absorbe más. Entonces, lo que absorbe está asociado a esta capacidad de carga, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que si algo se va a volcar, el suelo parte lo va a absorber, después se satura y el resto ya no. Después de otro concepto también bastante común cuando se habla de contaminación del suelo es la carga total, que es ni más ni menos que la cantidad total de contaminantes que hay en una cantidad determinada de suelo, por ejemplo, en un metro cúbico de suelo o en un área, ¿no? Esa es la cantidad. ¿Cuánto contaminante hay? Y mira, en este suelo tenemos 150 litros o kilos de tal o cual hidrocarburo, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Y después algo bien fácil de entender, como pasa con el agua o como en el aire, la concentración, ¿no? Normalmente van a ser X miligramos, ¿no? Del contaminante, si un metal pesado, un hidrocarburo, algo específico y puntual de algún vuelco, ¿no? De algún accidente en el transporte, que se va a medir generalmente, no sé, miligramos por tonelada de suelo o por metro cúbico de suelo, ¿no? Hay distintas unidades de concentración, pero bueno, tengan en cuenta
esos tres conceptos, ¿no? La carga está asociado a la capacidad esa de absorción, carga total, todo lo que está en el suelo y ahí cuán concentrado está. El suelo, las concentraciones en el suelo no suelen ser muy altas porque ya les digo, el suelo no es muy absorbente, ¿no? No es tan fácil de diluir un contaminante en el suelo, ¿no? Después tenemos el tema del transporte y la distribución de los contaminantes. ¿Qué pasa cuando se cae un contaminante al suelo? Si es un día seco, soleado como el de hoy, no hay problema. ¿Por qué? Porque se cae y enseguida lo podemos de alguna manera contener, ¿no? Que es un poco si es un líquido, es más difícil porque es el caso que le conté con las palas retroexcavadoras, este incendio en el depósito ahí cerca de San Pablo, o si es un sólido será más fácil, ¿no? Pero que puede darse en una condición climatológica que es lluvia. Entonces, ¿qué pasa? La lluvia, si se cayó a la tierra, ¿no? Es un sólido o un líquido, puede ser que la lluvia que haga lo diluya, ¿no? Lo disuelva, entonces es más complicado, ¿no? Obviamente es una condición. Lo mismo podría pasar si hubiera mucho viento, ¿no? Si el viento, si es un sólido y si es un polvo peor, lo va a tender a distribuir por zonas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, las lluvias va a producir dos cosas. Las escorrentías, es decir, que va con los arroyos, digamos, es una escorrentía, digamos, el agua de superficie que se desliza de un lugar a otro, o por infiltración, es decir, que se va metiendo más profundo en la tierra. En el caso de San Pablo, en este incendio no hubo problemas de escorrimetría porque el líquido estaba contenido en las bateas. El problema era de infiltración porque el fondo de la batea estaba rajado y se iba para las paredes y por el fondo que estaba roto, ¿no? Bien. Después empezamos a hacer las investigaciones, ¿no? Dijimos, bueno, esta investigación preliminar, ¿se acuerdan que la mencionamos? ¿No? Ahí empezamos con esta investigación de suelos contaminados. Acá está la IP, investigación preliminar. ¿Qué características tenía? Es decir, ¿por qué la hago? Primero porque tengo una certeza de que existe una contaminación. Busqué información, noto algo raro, listo. Entonces armo una investigación preliminar. Entonces, empiezo a ver qué tipo de contaminante es. Si sospecho que es metálica, voy a empezar a buscar metales pesados. Si es hidrocarburos, voy a empezar a buscar hidrocarburos. Si hubo un accidente en un transporte, un vuelco, bueno, voy a buscar, ver la ficha técnica que había en el camión, a ver qué es lo que se cayó. Si son agroquímicos, tengo que ver qué tipo de agroquímico es. Obviamente no es lo mismo un fungicida que un herbicida, que un insecticida, ¿no? Es decir, tienen distintas propiedades, entonces quiero saber bien cuál es. Entonces eso es justamente esta investigación preliminar, ¿no? Que me va a determinar, de alguna manera va a decir qué contaminantes hay, qué fue lo que pasó, y empiezo a tener claro eso, ¿no? Entonces, primero tengo que entender en esta investigación preliminar cuáles son las características del suelo, un poco entender eso, ¿no? Sí, todo esto está resumido en este cuadrito, pero bueno, es ver qué características tiene el suelo, qué historial tiene, si es un suelo que se usó en la agricultura o no se usó para agricultura, por ejemplo, digo agricultura, ¿no? Pero bueno, características de los contaminantes, ¿no? Es decir, bueno, qué es exactamente lo que se cayó, cómo interactúa lo que se cayó con el suelo, cómo se distribuyó ese contaminante, si está bien contenido puntual o se esparció de algún modo u otro, ya sea por lluvia, viento, lo que fuese, infiltración. ¿Y quién es los receptores, ¿no? Bueno, si se cayó un sólido, el receptor es la tierra, pero si lo que se cayó al suelo es un líquido, corro el riesgo que por infiltración también termine afectando la napa, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el receptor final, ¿no? ¿Solamente la tierra o la tierra y el agua? Bueno, esa es un poco
lo que se busca acá en este estudio preliminar es como entender eso, ¿no? Que tengo claro qué fue lo que pasó y tengo claro qué contaminante es, qué cantidades son y todo eso, ¿no? Aunque no tengo el detalle, pero ya sé de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en esta etapa preliminar? Obviamente se toman muestras de suelo y se analizan, ¿no? Siempre hay que pensarlo como, bueno, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Bueno, se cayó este contaminante y lo tenemos en la tierra. Y bueno, ¿qué riesgo implica? ¿Que solamente para la agricultura es el riesgo, es decir, para los vegetales, o es para los animales también? ¿O es para los vegetales, los animales y las personas? Bueno, es entender eso, ¿no? Para ambos. O claro, exacto. Sí, hay contaminantes que afectan a todos, ¿no? Otra consideración es todo lo que pasa en esta etapa preliminar, ¿no? También cómo fue el clima en los últimos tiempos, ¿no? Cómo fue el clima en los últimos días, sobre todo, ¿no? Para ver qué contenido de humedad tiene el suelo. Si tiene contenido de humedad alto, puede favorecer la dilución, es decir, la disolución de algunos sólidos, y eso se nos va a complicar. Si venimos con época seca, el suelo tiene baja carga de humedad, por lo tanto la disolución va a ser menor. Y todo eso nos va a servir para sacar un informe final. Ese informe final es la base, es el puntapié ¿para qué? Para la investigación detallada. Entonces, como yo ya sé lo que pasó, sé qué contaminantes son y todo eso, empiezo, ¿qué cosa? Y la investigación detallada. La investigación detallada la voy a hacer si obviamente el informe de la investigación preliminar me dice, mira, existe contaminación y qué, y es riesgosa, ¿no? Porque si no estaríamos en el caso, ¿se acuerdan del suelo alterado? Que es verdad que hay una contaminación, pero no necesariamente afecta la salud ni el desarrollo de la vida. Entonces, no, en ese caso no tendría sentido seguir adelante con una investigación detallada. Es decir, si yo tengo hongos, un exceso de hongos porque llovió mucho y hubo mucha humedad, no voy a hacer nada. Ahora, si tengo una contaminación microbiológica por algún motivo, y hay un exceso yo detecto que hay un exceso de tétanos, y preocupémonos, ¿no? Bien, esa es un poco la idea de todo esto, es decir, antes de seguir gastando plata, tiempo y esfuerzo en hacer determinaciones detalladas, primero tengo que hacer ¿qué cosa? Esta investigación exploratoria y preliminar, ¿no? Ya ahora estoy en investigación detallada. ¿Por qué? Porque sé que ahí hubo contaminación, tengo la certeza que hubo una contaminación, sé con qué se contaminó y sé que es dañino, ¿no? Bueno, entonces como sé todo eso, entonces voy a empezar ¿qué cosa? La investigación detallada. Y acá sí voy a determinar bien con detalle cómo fue la distribución de ese contaminante, es decir, cuánto se fue hacia los costados, cuánto se infiltró y se fue para abajo, ¿no? Y cómo evoluciona esa contaminación con el tiempo, si está estanca o se está moviendo, si es agua o aire se mueve a una velocidad increíble, pero como es suelo se mueve lento. Obviamente los receptores, a quién van a ser los afectados, como para monitorearlos, si van a ser los pájaros, si van a ser las lombrices o va a ser el agua, ¿no? ¿Qué más? Factores locales que afectan la contaminación, esto ya lo dijimos, el clima, si son zonas como por ejemplo pasa en Córdoba o en San Luis, viste que tenés ríos que están secos, pero cuando hay lluvias esos ríos tienen mucho caudal, ¿no? Bueno, obviamente son esas cuestiones muy locales, ¿no? Que hay que tener en cuenta. El estudio, este informe, esta investigación detallada es claramente cuantitativa, acá sí van a estar los números de los contaminantes y todas esas cuestiones, ¿no? Por eso pero yo ya hice todos los muestreos en la etapa preliminar y acá los complementé, hice más estudios, entonces tengo muchos datos.
Y todo este trabajo, ¿no? Es decir, de investigación de desarrollo, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué invertí tanto esfuerzo y tiempo en investigar el clima, el suelo, quién afecta, qué contaminante, qué cantidad, cómo se distribuyó? ¿Para qué hicimos todo esto? Ya lo dije, yo ya lo pregunté y ya lo dijeron. Es nada más que repetir la respuesta. Si se acuerdan. Para ver cómo lo remedio eso, cómo lo puedo Exactamente. Todo eso eliminar. sirve para hacer una remediación. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre el agua y el aire y el suelo? Que acá es caro, es lento y es complicado entender bien cuánto se contaminó, con qué se contaminó, cuánto va a afectar a la vida. Como es difícil, por eso se hace tantas etapas, se hace por partes, ¿no? Esa es la principal característica, ¿no? Y también el otro motivo por el cual se hace esto es cuestiones legales, ¿no? Supongamos un ejemplo. Yo voy a hacer ¿cómo se llama? Un emprendimiento inmobiliario, compro un terreno para hacer un edificio de 10 pisos, ¿no? Entonces resulta que yo compré el terreno de buena fe, que me lo vendió, vamos a suponer, Rolando, que está acá conectado, ¿no? Pobre, me la agarré con Rolando, pero bueno. Resulta que Rolando sabía que ahí, hace muchos años funcionó, ¿qué cosa? Una estación de qué? De servicio. Y Rolando no me lo dijo. Yo compré el terreno de buena fe, le pregunté, che, ¿hay algo raro? ¿Todo bien el terreno? Sí, papá, todo bien, me dijo, todo genial. Marcelito, comprá lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer todo el investigación. Cuando empiece a mover tierra y vea los tanques y vea la tierra contaminada, ¿qué voy a hacer? El estudio preliminar, el informe detallado. ¿Y qué voy a hacer con toda esa información? Pensémoslo desde el punto de vista legal. Se manda creo que es a alguna autoridad competente para que vea a ver si es viable arreglar o no eso, o ver si va a haber algún impacto, no sé si ambiental o algo. Es un estudio de impacto ambiental prácticamente, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy buena acotación. ¿Eso es obligación del comprador? Exactamente. O del que lo quiere Entonces vender. Rolando, yo le puedo hacer, aparte le podría hacer juicio a Rolando, porque Rolando nunca me lo dijo. Si Rolando él dejaba asentado por escrito al momento de escriturar que ahí hubo una estación de servicio y yo lo firmo, lo compro, ya está, Rolando me avisó, ya me jodo yo. Pero si Rolando no me avisó, yo le puedo anular la compra y él me tiene que devolver el dinero y yo le doy devuelvo el terreno, obviamente, ¿no? Ve que tiene muchas connotaciones la contaminación de suelo. Podría hacer dos cosas. Si me interesa el terreno, podría después evaluar si puedo remediarlo para construir el edificio, o si no, le hago juicio a Rolando y diciendo, mira, Rolando, devuélveme la guita y yo te devuelvo el terreno porque vos no me dijiste que estaba esto. Que después Rolando, yo no sabía, no me acordaba, y bueno, listo, explicáselo al juez. Vos no me avisaste. Es así. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que los estudios de impacto ambiental, en este caso sobre el suelo, tienen implicancias legales muy importantes, muy importantes. Después hay algo que no es una contaminación, pero suele pasar y suele ser hasta un gran dolor de cabeza cuando se hacen excavaciones que encontrás qué cosas. Huesos. Cadáveres, huesos humanos. ¿Sabes qué? Es un dolor de cabeza porque no es un contaminante, no es que va a afectar la salud de las personas ni nada. Pero tiene que venir, estás obligado a hacer la denuncia, tienen que venir, tomar muestras, van a tomar los huesos, analizarlos, de que si son de hombre o de mujer, de qué época son. Y mientras tanto se te queda la hora parada. ¿Qué otra cosa puede encontrarse? No es contaminante, pero sí es un dolor de cabeza en caso de que estés haciendo excavaciones. Una son
restos humanos, ¿no? Bien, ¿qué otra Restos cosa? arqueológicos. Restos arqueológicos, exactamente. Es otro dolor de cabeza, porque puede tener un valor histórico o no. Si no tiene valor histórico, no pasa nada, te van a decir sí, se continúa adelante, pero si vos justo ahí abajo hay algo que se considera con valor arqueológico, son astes. Es decir, no son contaminantes, pero son cosas extrañas que están bajo la tierra. No debería, ¿entienden eso? Se supone que los restos humanos no deberían estar enterrados en cualquier lado, deben estar en un cementerio o haber sido cremados, ¿no? O estar en un nicho, pero no en cualquier lado. Es extraño eso. Lo mismo que este tipo de construcciones o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? No es que son contaminantes, no tiene sentido hablar como contaminante, pero sí son dolores de cabeza que se suelen encontrar a veces cuando se hacen las excavaciones principalmente para construir edificios, ¿no? Acá en Buenos Aires la verdad que es raro encontrar eso, sacando en algunas zonas de la zona sur, tipo un San Telmo, ahí sí se puede encontrar esas cosas, pero si no, en general no. Pero si están en Europa está lleno de todo, ¿no? O en México pasaba lo mismo, en México está lleno, cuando hacían un pozo encontraron un montón de cosas de los aztecas. Los mayas estaban al sur, si hacen perfecto. De hecho, muchas de las pirámides de los mayas, que hoy por hoy vos las podés visitar en México como una cosa arqueológica, estaban debajo de un manto de verde, es decir, sabían de contar, obviamente todo escrito acá. Yo hice hincapié en lo más importante, por lo cual si tomaron notas, les va a ser fácil seguir todo esto que vimos acá. Bien, contaminación de agua, contaminación de aire, contaminación de suelo, ¿no? Y vamos a seguir adelante. Entonces, para cerrar y para liberarlos, todos los que quieran ver el parcial me mandan un mensajito a la UPE, así yo se los mando por la imagen del examen por mail, y los que hayan sacado 6, les aconsejo que estudien mucho para el segundo parcial, así puedan promocionar la materia, les doy esa chance. Tienen esa chance, y después aquellos que tienen que recuperan a través de ese trabajo práctico, que tienen tiempo hasta el 22 de noviembre para hacerlo, y es un poco la oportunidad de reforzar sobre plantas de depuradoras o tratamientos. Si alguno de los que tiene que recuperar fue a este martes a la planta potabilizadora o va a ir a la planta depuradora el día 7 de noviembre, lo que vea en esa recorrida puede usarlo tranquilamente para su informe. Sí, cuenta detalladamente todo lo que vio, lo que aprendió, y eso también sirve. Es decir, que es como una promoción para los que puedan ir al coso. Los que no puedan ir, lo buscan en internet, hay mucha información. Tratamientos, plantas de tratamiento ¿cómo se llama? De efluentes domiciliarios y de plantas potabilizadoras. Puede ser de Argentina, pueden ser de otros países. El tema es, de alguna manera, es que profundicen un poco en ese tema tan importante y tan interesante. Así que ahí está el tema. Profe, estaría como válido. Para no sacarles más tiempo, sí, me quedo ahora con los que tengan dudas. El resto, les deseo que terminen bien el día, que tengan una buena semana. Nos quedamos y vamos Gracias. salvando las dudas.